Ok, ahora sí, ¿verdad? Buenos días, profe. Buenos días. Profe, Ahora sí. fíjese que, voy a ser sincera, estaba logrando apenas ver el video de introducción que se estaba dando con el tema, porque pues me mandaron pues en mi casa a hacer unas cositas y me desocupé. Pero sí logré captar un poco sobre el tema, lo que vamos a introducirnos. Sí, Y pues la verdad que no sé si puedo ya ir claro, platicando, aunque sea sobre lo que ya pude captar claro, con claro. mis hermanos muchachos, pero bueno, a mí me saldría mejor ir hablando porque usted sabe que cada quien tiene formas de horario, tiene cosas que hacer y pues no sé si Así es. esperar o me Sí, pero permite. usted ya puede ir comenzando haciendo algunas consultas o explicando algún aspecto que usted le haya interesado de los videos, de lo que ha visto usted ahí. Bueno, sí, me parece bien porque como le decía, estaba comenzando a ver el material que nos puso en la plataforma y pues estaba escuchando que cómo son los procesos de integración regional. Y pues obviamente nosotros ya hemos ido sabiendo acerca sobre estos sistemas de organizaciones en donde forman parte solamente los países de cierta región. Y usted explicaba y daba ejemplo como la Unión Europea. Sí, Y también hay otro ejemplo de organizaciones así regionales como la OEA, que es la Organización de Estados Americanos. Y usted estaba explicando también que hay países que tienen la capacidad de entrar o pertenecer a esas organizaciones, pero que no les gusta o tienen tal vez alguna razón por la cual ellos no desean formar parte. Y hay países en donde quisieran formar parte de cierta organización regional, pero no cuentan con la capacidad o con ¿cómo se podría decir? Con algunos detalles que debería tener un país para poder integrarse y unirse a lo que son estas organizaciones. Y hasta el momento, pues eso es lo que puede escuchar cuando ya usted manda al grupo de que entraran. sí. Bien. Hola Cintia, ¿cómo estás? Hola, profesor. ¿Cómo le va? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Aquí tratando de comenzar un día de trabajo con ustedes para ver que leíste algo del material, ¿lo has visto del material? Solo medio miré los conceptos y eso, no lo he visto detalladamente, Ajá, pero sí, yo le iba a pedir un favor, claro que sí. si puede. Es que lo que pasa es que yo por la tarde tengo clases, Sí, pero no es virtuales en la universidad. ajá, Entonces, como que tengo, o sea, vivo algo retirado de Managua. sí. Y yo salgo de mi casa como, voy a salir a las 11:30, pues. Y para ver si usted puede hacer las clases de Zoom como a las 10 o 10:30. A las 10 o 10 y media. ¿Sí? Bueno, déjeme consultar esto con la licenciada Sí. para ver qué me dice ella. Y hay que ver, de hecho sería, como me está diciendo ella, que una hora, pues voy a consultarlo, sería de 10 y media a 11 y media que finalizaríamos, más o menos. Pero no importa, el Sí. resto del tiempo no hay problema, tranquilo. Este, déjeme ver entonces esto y yo le mando un mensaje al WhatsApp para la próxima. Sí, está bien. Y tengo una pregunta. Claro que sí. Conforme a los temas de las sesiones, por lo menos ya para el próximo lunes va a estar, o sea, ¿la sube el mismo lunes o la va a subir como que un día antes? ¿Qué cosa voy a subir? Los documentos de la sesión y eso.
No, no, hija, es que eso ya está ahí en la plataforma. La que sube todo ese material es la licenciada Dalila. No, sí, sí, sí. O sea, yo sé, pero si se sube hasta el mismo lunes o un día antes. No, eso ya está, ya estás, tiene que subirlo ella más antes, porque la verdad es que yo le he estado preguntando a ella, pues, que si el material está ya en la plataforma, pero parece que ella ha tenido algunas dificultades o atrasos. Ah, La verdad que sí, sí. no tengo conocimiento Yo, que por qué ella no lo hace, porque ni yo lo tengo, pues. yo he tenido clases con la licenciada y sí, ella sube como que un día antes la sesión y eso. Y Ajá. así era para como que para ya venir el lunes y ya nosotros tenemos nuestro propio resumen o nuestro escrito de los temas y así como que indagarnos más Ok, perfecto. sobre el Voy a tema de la tomar, clase. sí, voy a tomar en cuenta eso, pero como le repito, el material, la que se encarga de subir a la plataforma el material es ella. Me imagino que eso usted lo Sí, sabe, sí, 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 porque, sí. porque en este caso, por ejemplo, Rebeca ya me está dando algunas expresiones sobre el material que ya leyó ella. No sé por qué usted no Sí. lo tiene. No le aparece a usted el material. No, sí, yo lo tengo, yo lo tengo. Lo que pasa es que hoy no lo pude ver porque tenía otras cosas que hacer en la mañana, pero ya para el lunes o para allá ya voy a estar libre. Ah, Ya bueno. voy a tener tiempo de ver los materiales. Ah, bueno, me imagino que ahí debe estar Sí, el material. Lo que pasa es que tal vez sí, usted sí. no ha entrado, me imagino. No, ya entré. O sea, me refiero a la sesión 2 que va a subirse el mero lunes o como un día antes. No sé Mm, si me entiende. sí, ya le entendí, ya le entendí, ya le entendí. Sí, ya le entendí, claro. No hay problema, tranquilo. Hola, Valquiria, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo está, profesor? Sí, Bueno, bien, gracias. ¿qué, te has leído el material que ya está ahí? ¿Tenés alguna pregunta? Por el momento, sí, por el momento miré el video que habló usted, Sí. dando como un concepto básico de lo que es la integración económica y me quedé pues en la lectura de las teorías, que fue bastante compleja, pero hay que como analizarla bien, solamente es de tiempo. Claro que sí. Bueno, yo creo que de aquí al próximo lunes me imagino que tienen tiempo para que vayan, como decimos en el buen nicaragüense, Sí, machacando bien las lecturas machacando. las lecturas que aparecen ahí y ustedes pueden ya tener con mayor. La verdad es que no domino en cuándo ella subió esto, pues no estoy al tanto cuándo subió eso para que ustedes lo visualizaran. A partir de qué día, pues Sí. no manejo eso. Tengo entendido que cuando se inicia el cuatrimestre se abren se abren los documentos cuando inicias la clase, pero no sé si en este caso es así o lo pusieron en la madrugada, Mm, pero como no. Sí, eso fue hoy en la mañana porque yo miré en la noche como a las 12 de la noche Sí, en y la todavía mañana, no había en la todavía. noche, mm. y no me ha salido. Y usted, A Rebeca, mí ¿cuánto también. ha visto? ¿Ha visto todo el material, Rebeca? ¿Aló? Sí, no me había percatado que tenía el micrófono apagado, ya Sí, estaba hablando. sí. Sí, como le había comentado al inicio, yo ya estaba comenzando a lo que empezar a introducirme al tema y sí había descargado algunos documentos que hay ahí, pero que todavía no los he leído. Pero según lo que estaba oyendo y viendo, según lo que usted estaba explicando en el video, es lo que pues yo compartí al inicio. Ah, bueno, perfecto. Bueno, de hecho sería bueno de que ya la próxima clase, el lunes, ustedes recojan ahí la mayor parte de la información y como dice Valquiria, que hay algunos aspectos ahí un poquito más complejos, que esos son los puntos más relevantes que a mí me interesarían evacuar con ustedes por aquello de las dificultades.
Porque una cosa es entender el concepto, el término que son los procesos de integración, pero otro es hay que ver qué ventajas, qué desventajas traen estos procesos, cuáles son las dificultades, qué aspectos relevantes tienen los procesos de integración en el mundo, cuándo aparecieron estos procesos. Porque como ustedes ven ahí, por ejemplo, déjame compartirte aquí la pantalla. Por ejemplo, aquí esta es la primera sesión. Esta es la primera sesión, ¿verdad? Como ven en el cuadro ahí de mi sílabo que yo fabriqué aquí. Entonces vemos la evolución de las relaciones económicas internacionales después de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Esta parte que aparece ahí, de que es el primer tema de la sesión, después viene el segundo tema para que ustedes vayan tomando ahí notas en sus cuadernitos. Ese es el primer tema, ahí está el video, hay una introducción que todo eso está ahí, tiene que estar ahí en la plataforma. Están los conceptos básicos de la integración económica, ¿verdad? Los conceptos básicos de la integración económica. Están los objetivos y efectos de la integración económica. Está lo que son las ventajas y desventajas de la integración económica. Razones que justifican la integración económica, ¿verdad? Razones que justifican la integración económica. Y tenemos la teoría de la integración económica, que es a lo que se refería Valkyria. Entonces, estos son básicamente los temas que tienen que estar evacuados el día de hoy en la sesión de hoy. O sea, y a la par de la derecha, pues ya se va viendo lo que son los videos, están las lecturas, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema 1.4 que aparece la ventaja y la desventaja, ahí aparece en la lectura lo que son las ventajas y las desventajas. Una de ellas es entre las ventajas que podemos mencionar. Vamos a mencionar una, por ejemplo, se amplían los mecanismos de negociación para X o Y aspectos que se van a discutir en el proceso, o cuando ya están los procesos de integración, o cuando ya está la integración económica en proceso. Evidentemente que la mayoría de los procesos de integración están en proceso, valga la redundancia del término. El único bloque económico que está completo es la Unión Europea, que es al aspecto que se refería Rebeca, en cuanto a lo que son los procesos de integración. Así, hay otro proceso de integración que aparece como en Asia, en América Latina, en África, pero esos bloques de integración son integraciones que están caminando, como decimos en este término muy simple. Entonces, significa que en la medida de que se vayan analizando los temas que ustedes van a ir viendo ahí en el material que yo les envié, los videos, ustedes se van a ir dando cuenta qué tan importante requiere o qué tan importante tienen estos temas en la política económica, en el comercio internacional. Dicho sea de paso, las dos clases, ustedes me imagino llevan relaciones económicas internacionales y son dos procesos íntimamente llevados uno del otro. No se puede hablar, los procesos de integración son procesos que vinieron después, ¿verdad? Con las relaciones económicas. Por ejemplo, en el aspecto de la evolución de las relaciones económicas internacionales, después de la Primera Guerra Mundial, aquí hay dos situaciones que hay que entenderlas, ¿verdad? Que hay que
comprenderla. Vemos un panorama económico que se queda totalmente en otro tipo de situación después de la Primera Guerra Mundial. El único país que toma mayor alza, por decirlo así, es Estados Unidos. Después de la Primera Guerra Mundial tiene un gran empuje económico, pero recuerden que el impacto, las consecuencias que tienen estas dos guerras mundiales en la economía internacional, o sobre todo en el comercio internacional, es bastante complejo. Los países buscan cómo ordenar el mundo en estos periodos posguerra. Pero después de la Primera Guerra Mundial fue difícil que los países ordenaran el mundo desde el punto de vista económico. Esto se logra después de la Segunda Guerra Mundial, con la apertura de las negociaciones que hay entre los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial, en este caso Estados Unidos, Inglaterra y, y Rusia. Pero aquí hay una situación muy importante tomando en cuenta después de la Segunda Guerra Mundial. En 1944 aparece las famosas negociaciones o los famosos acuerdos del Bretton Woods, ¿verdad? Que ahí se van a negociar, ahí sí se va a negociar lo que es el nuevo orden económico internacional, bajo la supervisión, bajo la dirección de los organismos que se crearon ahí en esos acuerdos, sumado después, posteriormente, a la creación del Banco Mundial. Eso es muy importante. Aquí aparece, la verdad, el que diseñó este programa pone el punto de las relaciones económicas como primer punto, pero ya después todos los subtemas que vienen desarrollándose posteriormente en el programa vienen refiriéndose a lo que son los procesos de integración, que de hecho de eso se trata. Porque la primera unidad son los fundamentos teóricos de la integración económica. ¿Estamos claros? Hay varias teorías que se pueden mencionar, que son las teorías del desarrollo, que tienen que ver con estos procesos integracionistas. Tenemos la teoría de lo que es la teoría del de la integración económica, como se conoce la teoría de la globalización, que es la última prácticamente. La globalización es una teoría de la integración, para que ustedes manejen esto. Porque la globalización es un concepto teórico de la integración, porque la globalización como tal abarca básicamente o impacta, tiene un impacto meramente profundo en los procesos de integración. Sin la globalización, los países no hubieran buscado la iniciativa de buscar cómo integrarse. ¿Por qué? ¿Por qué los países buscan cómo integrarse? Porque el proceso globalizante es como, digamos, como una, voy a usar este término, tal vez entre comillas, como una esponja, ¿verdad? A todo el panorama económico internacional está dependiendo de la globalización. Aún así, los países menos desarrollados deben de integrarse. Ahora ustedes, ¿por qué ven todos los países en el mundo están integrándose? Porque no se quieren quedar estancados, no se quieren quedar atrás en este proceso globalizante. Claro. Tenemos otra teoría que se conoce como la teoría de la modernización. Esta teoría de la modernización es un poquito más social y política que económica, pero tiene que ver con la modernización. Tenemos la teoría de la dependencia y la teoría de la interdependencia. Todas estas teorías evidentemente le dan un empuje a los procesos de integración económica. Y eso está ahí en una de las lecturas que ustedes van a identificar ahí. Son teorías que son muy importantes que ustedes las dominen.
porque a la hora de la hora, pues al hacer una examinación o una pregunta, por lo menos el próximo lunes, yo ya lo que quiero es que ustedes participen, entren a su clase. La clase es interesante, evidentemente, y se va a hacer mucho más interesante en la medida que ustedes están participando y están preguntando. Entonces, el modelo, la metodología es, digamos, participar, preguntar, y yo también irles dando a ustedes como ahorita, pues, ahorita porque es una clase introductoria, estamos hablando de los fundamentos teóricos de la integración, aparecen al final prácticamente, ya al final es el último tema de las teorías, pero hay que ver el despegue y la evolución de las relaciones económicas internacionales en estos dos momentos históricos de la sociedad, de la política internacional, como es la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué tanto impactó la Primera Guerra Mundial en estas relaciones económicas internacionales? Muy grande. Fue un impacto tremendamente relevante en las relaciones económicas, pero no se creó ningún organismo económico, no se ordenó el sistema económico mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial sí se ordenó, sí se crearon las organizaciones, ¿verdad? En esos acuerdos de Bretton Woods que participaron en 1944 los estados y crearon y formaron y establecieron los organismos que iban a controlar la economía mundial. En este caso, el banco. Profe, ¿Sí, Valquiria? una pregunta. Uno dentro de esos organismos está, creo que, o se conforma por la Unión Aduanera y lo que es la Unión Económica. Estuve leyendo que aparecían las integraciones, las posibles integraciones que están conformadas o que están vinculadas con ellos. Sí. La pregunta es que si están ahí vinculadas a estos organismos. Ajá, Oh, sí, buena sí. pregunta, Valquiria. Buena pregunta. Buena pregunta. Evidentemente que lo que son las unión aduanera, estos son por decirlo así, la forma o los tipos que están dentro de los procesos de una unión económica, o mejor decir, en una zona de libre comercio. Por ejemplo, la Unión Europea es una zona de libre comercio. Entonces, dentro de la Unión Europea se cumplen todos estos conceptos de preferencia arancelaria, unión económica, unión aduanera. Son términos meramente ajustados a los procesos de integración, pero no a los organismos financieros internacionales que nacieron en Bretton Woods. Solo son procesos dentro de la zona de integración económica, dentro de los tipos de integración económica. Es decir, ¿qué cosa es una unión aduanera? Una unión aduanera básicamente es un arreglo, es un acuerdo comercial, es un acuerdo de libre comercio. ¿Estamos claros? Dentro de la zona de integración económica. Pero no tiene, muy importante la pregunta que está haciendo Valquiria, la verdad que es muy importante. Se fijan que es muy interesante cuando ustedes ya leen estos asuntos. ¿Por qué dentro de los organismos que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial? Porque no tienen nada que ver absolutamente con estos organismos. Sí, esas tres preguntas que acaba de hacer Valquiria, esas dos preguntas, esos dos aspectos que tocó, sí tienen que ver con la Unión Económica, perdón, disculpen, con la Unión Europea, tienen que ver con los procesos de integración en Asia, tienen que ver con el sistema de integración centroamericana SICA, tienen que ver con el Mercosur. El Mercosur básicamente es una unión económica. Mercosur. Sí, el Mercosur. Aparece el CAN también, que es la Comunidad Andina de Naciones, también tiene que ver ahí.
pero no tiene nada que ver con los organismos financieros internacionales. Los organismos financieros internacionales son organismos que funcionan dentro del concepto de del mercado internacional de capitales, por ejemplo. Son formas, tipos, o métodos, o instrumentos, ¿verdad?, que sirven, que eso se ve en relaciones económicas internacionales, que dentro de los mercados internacionales de capitales son los instrumentos más viables para tener una relación financiera con los países que son miembros de cada organismo. Por ejemplo, el FMI. ¿Qué es el FMI? El FMI es un Fondo Monetario Internacional. El fondo. El FMI no es un proceso de integración económica. ¿Qué es el BI? Perdón, el BM, Banco Mundial. El Banco Mundial es un banco como cualquier otro banco. Entonces, el Banco Mundial no es una integración económica. El Banco Mundial es un organismo financiero internacional que apoya la activación y reactivación económica y financiera de los países. Pero el Banco Mundial, si vos me preguntás, profesor, ¿cuál es la diferencia entre, si me preguntás en relaciones económicas, porque eso es lo que estoy hablando en el primer tema? Bueno, la diferencia es que el Banco Mundial es un poquito más social, o sea, tiene un apoyo más esquemático social hacia las reactivaciones de la economía de los países. El Fondo Monetario Internacional, no, si el Fondo Monetario Internacional dice, llega a Nicaragua, llega a cualquier país y le dice, bueno, ¿tenés los reales para pagarme? Paga. ¿Ah? A él no le importa si tenés problemas deficitarios en la balanza de pago. Lo que le interesa al FMI es que le pague. ¿Ah? Y son préstamos a corto plazo, no son préstamos a largo plazo. Todo lo contrario al Banco Mundial. Pero son organismos financieros internacionales, no son bloques regionales de integración. ¿Verdad? Aunque sí los países que forman parte de los procesos de integración tienen su organismo o su banco regional. Por ejemplo, la Unión Europea tiene el Banco Europeo. Entonces, ese banco es el banco de los europeos. ¿Estamos claros? Ese banco es el banco de la Unión Europea. Y viene teniendo el Banco Europeo una característica supranacional. ¿Qué significa el concepto supranacional? Que es un término donde el poder de decisión está sobre todo el aspecto institucional o organizativo de los demás estados dentro de la Unión Europea. O sea, como que quiero decirte, es como que pierde un grado de soberanía en los países cuando hay una supranacionalidad de cualquier tipo de institución de esta. Como claro, se pierde un cierto grado de soberanía. Tal vez no cierto, tal vez la mayor parte. Pero hay sus ventajas. Cuando hablando un poquito de las ventajas que aparecen ahí en el 1.4, vas a ver cuáles son las ventajas. Por ejemplo, para ustedes, les voy a preguntar para que ya no se vea esto como que yo estoy agarrando solo yo la guitarra. A ver, Valkyria, ya que me preguntaste vos, ahora te pregunto yo a vos. Valkyria, ¿qué crees vos de acuerdo a tu opinión? No es que una opinión de fuerza que quiero que me contesté como lo que yo quiero, pero yo quiero que vos me digas algo, pues. En tu opinión, decime una ventaja, ¿verdad? Una ventaja de los procesos de integración económica. Parece que estaba viendo yo que. ¿Estabas viendo ahí? Ajá. Ajá, sí, estaba viendo aquí O cualquier cosita. Bueno, aparecía que una de las ventajas es el aumento de la renta del consumidor, puede ser. ¿Por qué? ¿Cómo se le puede decir?
Por la reducción por la reducción del costo de las empresas que están vinculadas con ellos. Así es. Ese es bueno lo que estás diciendo. Es bueno, es bueno. ¿Ya? Eso tiene bastante relación también con el aspecto de la economía internacional, el comercio internacional. ¿Ya? Pero lo que estás diciendo sí es bueno, porque en la medida que los países se integran, hay un aumento de su renta neta nacional. ¿Ya? Algo de eso yo decía en uno de los videos, pero yo creo que en relaciones económicas. Entonces, en la medida que los países se integran, hay un aumento considerable de la renta nacional, del Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque las economías, ¿cómo te diría? Las economías, los movimientos económicos de las empresas son interdependientes, por decirlo así en ese término, ¿verdad? Entonces, el grado de la inversión extranjera directa en un país que está integrado en un determinado proceso es una rentabilidad muy grande para un país. La empresa llega y viene el país. Supongamos hay dos empresas. Pero supongamos hay una empresa en Guatemala y llega a Nicaragua y se quiere instalar en Nicaragua, ¿verdad? Y, y básicamente es una empresa productora de alambres de púa, por ejemplo. Pero en Nicaragua también se produce púa. Pero supongamos que esa empresa que llega de Guatemala a instalarse en Nicaragua para producir alambres de púa, el alambre tiene de beneficios. púa, correcto. Y es mucho mejor, de mayor calidad, de mejor calidad, va a tener mayor oferta, ¿verdad? Pero es ahí donde nacen lo que son las políticas proteccionistas de los estados para proteger la industria nacional. Entonces te dice, no, calmate, te vamos a poner una medida ahí para que me le des chance a También a a los productos nacionales, a al la industria nacional. nacional para que podamos vender nuestro alambre de púa, como claro. Entonces, Claro. pero es una ventaja, pues, porque aumenta, claro, aumenta el proceso. Sí. Entonces, muy buena la pregunta, porque la verdad es que los procesos de integración son procesos que van basados a un objetivo, a una finalidad que tienen. O sea, tienen dos aspectos, un objetivo y un efecto. Que eso que dijiste, Valkyria, es parte del efecto que tiene la integración. Y ahí está en el 1.3, en el objetivo y el efecto de la integración económica. Ese es un efecto que tiene la integración económica. Ya esos aspectos son bastante fáciles de entender. ¿Ah? Entonces, ¿quiénes son los que forman parte de esta integración? ¿Qué países son directos de la integración y que obtienen esos beneficios? Son los que están integrados 100% en la región. Entonces, pero los países que están como observadores, ellos no tienen ningún beneficio porque solamente están observando la integración. ¿Tienen alguna pregunta también? Entonces, ahora, están los organismos, decía, ¿verdad? Los organismos financieros internacionales, ¿ya? Los organismos financieros internacionales que forman parte de estos procesos integracionistas. Es muy importante tener en cuenta qué papel juegan, por decirlo así, ¿verdad? Eh, los países que forman parte de esta integración.
¿Cuáles son los mecanismos institucionales que se usan? Yo creo que más adelante están, ¿verdad? ¿Cuáles son esas instituciones que son funcionales, ¿verdad? En los sistemas de integración y que forman parte del mismo proceso, pues. Como les repito, son procesos que están caminando. Están caminando. El único proceso, como repito, es el de la Unión Europea, que ya está terminado. Ya tiene una unión económica, tiene una unión aduanera, tienen un arancel común para países, para terceros países. Se llama ese arancel, se llama arancel externo común. Se le conoce como el AEC, arancel externo común. Entonces, ¿cuáles son los objetivos y efectos, aparte de lo que se planteaba en la pregunta de Valkyria? Bueno, el objetivo de la integración económica es que todos los países que forman parte de esa región estén integrados económicamente hablando. ¿Estamos claros? Para que los efectos que se produzca de esa integración tengan un impacto positivo para todos los participantes en ese proceso. Los efectos en términos de comercio, en términos de salario, en términos de trabajo, en términos de puestos, en términos de empleo, de trabajo, ¿verdad? En términos de relaciones culturales entre los países. Un denominador común que deben de tener estos países o estos procesos es que todos sean parte integrante de una sola zona geográfica económica. Claro. Entonces, ese es un denominador común y que tengan una relación cultural con todos ellos. Que tengamos un denominador cultural, idiosincrasia. Hay elementos que deben ir de la mano, porque sin ese término no hay integración económica, ¿verdad? No hay básicamente una integración económica factible para todos los países que se van a integrar, pues, que van a estar dentro de la integración. Entonces, eso es muy importante entenderlo, porque si los países están ahí, entonces vamos a entender de que ellos tienen un objetivo porque es que se llegaron a unirse a ese proceso de integración. ¿Estamos claros? Todos los modelos o tipos de integración que han existido en América Latina, por ejemplo. América Latina es una reunión que se despegó un proceso integracionista desde los años 60 hasta la actualidad. ¿Cuáles son los procesos integracionistas que hay en América Latina? Por ejemplo, tenemos el MCCA, que se conoció como el Mercado Común Centroamericano, creo que fue creado, se estableció en 1960, si no me equivoco, ¿verdad? Tenemos la LADI, ¿verdad? Área Latinoamericana de Integración, ¿verdad? Tenemos la LALC, ¿verdad? La LALC es Área de Libre Comercio de las Américas. Tenemos el SICA, tenemos el CAN, que es la Comunidad Andina de Naciones. Tenemos el Mercosur, ¿verdad? Ahora, no se vayan a confundir ustedes también qué cosa es una integración y qué cosa es un tratado de libre comercio. No vayan a decir que es lo mismo. Lo único es que los tratados de libre comercio son acuerdos comerciales que se hacen dentro de una determinada acción o digamos, una determinación que tienen los estados para poder desarrollar su economía. Entonces, el NAFTA
El NAFTA es cierto que está dentro de los procesos de integración, pero como un segmento dentro de la integración. ¿Estamos claros? Es decir, en términos teóricos, la integración se va a determinar en base a lo que se vaya haciendo en los procesos. El NAFTA es un tipo, por decirlo así, de la integración económica. El NAFTA, por ejemplo. Nosotros tenemos un tratado de libre comercio también con los Estados Unidos, que está dentro de los procesos económicos. Entonces, la economía es globalizante, ¿no? Como yo les decía al principio, en la medida que la economía es globalizante, entonces vamos a entender de que no nos podemos quedar, como decía mi abuela, en las alambradas. Tenemos que estar integrados. ¿Estamos claros? Valquiria. Sí, profe, mire, una preguntita. En las tareas aparecen tres asignaciones. Entonces yo quería saber que si esas 3 asignaciones, solo una vamos a realizar por la semana o no entiendo. Sí, por la sesión. La sesión. Por cada sesión. Por cada sesión. Ok. Por cada sesión. Por ejemplo, ahí está la primera. Bien. Ya ustedes pueden hacer eso. Sí. Sí, hay 3 asignaciones, están como ya realizadas, o sea, Sí. ya están Están ahí. puestas, Ya. pero la primera hay que trabajarla, sí. Claro que sí. Ya la primera la Ok. trabajan